Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo tras varias semanas de ausencia, porque he estado viajando, bueno, sigo viajando de hecho, y quería también esperar a tener más material reunido sobre este mes de julio que se nos viene encima, que va a ser un mes que va a estar marcado fundamentalmente por lo neptuniano. ¿Por qué? Bueno, ya veis Neptuno en qué posición tan fuerte se encuentra, porque estamos viviendo la formación por segunda vez de este pequeño gran trígono en Tierra, con Plutón retrogradando y entrará en Capricornio dentro de unos pocos meses, Urano que está ya avanzando muy rápidamente hacia el final de Tauro, y aquí en medio Neptuno en sextil con ambos, y Saturno muy cerca, entrando ya en retrogradación hacia el final de junio. Os hablaré de esto a lo largo del vídeo, pero va a ser un mes marcadamente neptuniano. ¿Por qué? Primero porque Neptuno va a estar formando aspectos con prácticamente todos los planetas. Hay varios cambios de signo, planetas que entran en Cáncer, planetas que entran en Leo, todos estos cambios de signo, o planetas que entran más tarde en Géminis, se van a dar en aspecto con Neptuno. Entonces, digamos que lo neptuniano va a ser la característica general de este mes de julio. De algún modo, lo neptuniano nos habla de todos los mundos que están en de las realidades alternativas, de cómo todas estas realidades alternativas de algún modo tienen planos en los que se intersectan unas con otras, y Neptuno nos permite ver cómo en nuestra vida cotidiana lo mágico aparece, emerge inevitablemente, y cómo esto de algún modo rompe las barreras saturnales, rompe el orden, la estructura saturnal, y nos lleva como un tsunami, como una ola gigantesca hacia otras realidades, hacia un mundo donde no existe el tiempo, donde el espacio también es una ilusión. Y claro, esto es fantástico para, yo diría, las experiencias místicas, para la apertura de nuestra conciencia hacia una unidad superior con el cosmos, con el universo. La astrología nos habla fundamentalmente de esto, de esta unidad, pero al mismo tiempo se lleva por delante las estructuras saturnales, sobre todo en estos momentos, en estos meses, en estos años en que Saturno está próximo a la conjunción con Neptuno. Saturno está en el signo de Neptuno, en Piscis. Esta irrupción de lo mágico puede ser desestabilizadora, puede llevarnos a la confusión, puede hacernos sentirnos vaciados de nuestra energía personal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que estar jugando todo este mes de julio y más adelante, porque vamos a ver que Neptuno en los próximos años va a jugar un papel absolutamente fundamental en nuestros asuntos, tanto a nivel de astrología mundial como de astrología personal, ¿no? Entonces es un momento donde vamos a tener que jugar con dos barajas, con la baraja de lo neptuniano, de esta apertura, estos momentos yo diría, de telepatía, de precognición, de intuiciones, de sentimientos, yo diría, mágicos, de contacto con una realidad mágica, y al mismo tiempo de mantenernos más o menos coherentes, estructurados, porque el mundo sigue, el mundo saturnal sigue, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, lo dicho, ¿no? Hay que vivirlos con un estado de alerta, de conciencia ampliada, de meternos en el mundo de lo mágico, pero no perder pie en el mundo de lo saturnal, de lo cotidiano, ¿no? Bueno, vemos que hay ya un primer cambio de signo, el 2 de julio. Mercurio
deja Cáncer y se adentra en Leo, y todos estos últimos días de junio, primeros días de julio, este Mercurio va a estar formando, ¿lo veis? ¿Dónde estás, Mercurio? Aquí. Esto es la carta natal de la luna nueva del 5-6 de julio, pero vemos cómo Mercurio está en trígono o ha estado en trígono con Neptuno. ¿Y qué significa esto? Pues los aspectos Mercurio-Neptuno nos abren de algún modo a que nuestra mente, Mercurio, capte las complejas relaciones que existen entre los diferentes mundos, los mundos alternativos, entre nuestro mundo y otros mundos. Y es un momento fantástico porque Mercurio, un planeta en principio tan opuesto a Neptuno, de hecho es el regente de Virgo y Neptuno es el regente de Piscis, ahí al formar un trígono se encuentran de forma natural, armoniosa. ¿Y qué sucede? Pues que Mercurio consigue describir, nombrar lo indescriptible. Y todo esto también desde la sensibilidad canceriana, cuando está en Cáncer todavía, hasta el 2 de julio, desde un punto de vista, digamos, va a conseguir articular emociones personales que van a reflejar emociones colectivas de neptunianas, ¿no? De Neptuno en Piscis. Pero cuando entre en Leo, que es un animal muy diferente de Cáncer, le va a dar esta enorme clarividencia, esta capacidad de crear realidad. Mercurio en Leo crea realidad mediante la palabra, mediante el pensamiento, mediante lo escrito. Y ahí va a ser un momento también muy mágico, porque este Mercurio en trígono con Neptuno nos va a permitir crear cosas trayendo material desde el inconsciente colectivo, y nos va a permitir, por ejemplo, momentos, yo diría, de precognición, de casi proféticos, porque este Mercurio en Leo, que es un Mercurio con una visión clarísima, con una capacidad de crear realidad a partir de su visión, nos va a ir trayendo material neptuniano desde Piscis, es decir, desde un lugar en el que no existe ni el espacio ni el tiempo, ¿no? Entonces, atentos a estos días, sobre todo si ya tenéis en vuestra carta natal aspectos entre Mercurio y Neptuno, porque van a ser días increíblemente creativos, fértiles y yo diría proféticos incluso, ¿eh? Bien, y poco después ya Mercurio también pues entra, lo veis, en oposición a Plutón. De nuevo también si tenéis aspectos Mercurio-Plutón en vuestra carta natal, o tenéis Mercurio en la casa 8, o lo tenéis en Escorpio, pues esto os va a afectar. ¿Por qué? Porque ahí van a surgir mensajes absolutamente demoledores. Mercurio opuesto a Plutón es: te veo venir, sé lo que estás haciendo, lo voy a contar. Básicamente esto, ¿no? Este Mercurio a Plutón, pues va a haber probablemente siempre los aspectos Mercurio-Plutón, hay revelaciones en la prensa, en los medios de comunicación, por escrito, en las redes sociales, de lo que está haciendo Plutón allí, porque claro, la oposición es te veo claramente, soy consciente de ti, ¿no? Entonces puede haber, yo diría, informaciones muy inquietantes, muy oscuras de lo que está haciendo el poder, ¿no? Todo este tipo de, bueno, pues Plutón en Acuario está como en Capricornio, ¿no? Va sacando todo el lado oscuro del poder. Luego os hablaré de Plutón en Acuario, de lo que estamos viendo que está haciendo Plutón en Acuario, ¿no? Y bueno, también hay que tener un poquito de cuidado, porque Plutón puede ser el gran manipulador. Ese Plutón en Acuario le puede estar transmitiendo información falsa, manipulada a Mercurio. O sea que yo os diría, comprobad siempre 2 veces las fuentes cuando os cuentan algo, sobre todo si es algo como muy explosivo, muy algo que va a percutir fuertemente, que va a estallar como una mina submarina, ¿no? Bien, y la luna nueva en Cáncer. Luego os hablaré de astrología mundial al final, ¿eh? La luna nueva en Cáncer, el 5 de julio, en América va a ser sobre el 5, en Europa creo que va a ser ya el 6, pero bueno, entre el 5 y el 6 es cuando se da esta luna nueva.
se da conjunta con Venus, ¿la veis? Está Venus muy cerquita y en cuadratura con el eje nodal. No lo he puesto para no hacer demasiados rayotes en el papelógrafo, ¿no? Bueno, ¿qué es esta luna nueva en Cáncer? Cáncer es el sentimiento de volver a casa, de reconectar con las raíces, de cuidar de la gente que nos es cercana, de reconectar con la fuente de vida original, de darnos cuenta de que todos provenimos de un nido, todos hemos salido de un nido, que nos puede parecer mejor o peor, pero todos hemos salido de ese nido, y que Cáncer nos dice, daos cuenta que ese signo está ligado al fondo del cielo, a la casa cuarta. En astrología tradicional también esta casa está ligada a la muerte, al final de nuestros días, ¿no? Entonces, más que a la muerte física como tal, es al final, a la época final de nuestros días, en la que volvemos, es un hecho instintivo, ¿no? Todos los mamíferos volvemos al lugar en que nacimos cuando sentimos que se aproxima la muerte a nosotros, volvemos a las fuentes, volvemos a los orígenes, ¿no? Y Cáncer nos enseña una gran lección, ¿no? De que sí, que está muy bien todo este viaje saturnal de ambiciones, de control, de Capricornio, pero al final de nuestros días no podemos llevarnos nada de todo esto, todas las posiciones, el prestigio, los bienes, todo esto que hemos conseguido capricornianamente durante nuestra vida, no nos lo podemos llevar al más allá, no nos pueden enterrar con ello, ¿no? Básicamente lo que nos dice Cáncer es que todo lo que sube baja. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque esto es algo que uno tiene que tener presente en cada momento de su vida, esta sabiduría canceriana. Y claro, con este Sol, Luna en Cáncer, con Venus también conjunto, nos está haciendo una invitación a poner una semilla, a plantar una semilla de trabajo en lo que nos es querido, lo que nos es próximo, lo que nos es afín, aquello con lo que sentimos profundos vínculos emocionales, vínculos de origen, de decir, yo vengo de allí, esta es la tierra, esta es la gente, este es el lugar del que yo vengo, ¿no? Entonces, y sobre todo, daos cuenta, es una lunación también muy potente, porque va a estar en sextil con Marte todavía, en trígono con Saturno. Entonces, claro, es un momento, digamos, este sextil con Marte, este trígono con Saturno, es un momento de realizaciones prácticas, realistas. Es un momento de actuar, de hacer cosas, por ese Marte también y por ese Saturno, cosas, pero tienen que estar próximas a tu corazoncito canceriano, a lo que realmente sientes, ¿no? Entonces, yo diría todo lo que sea servir al grupo, a la gente a la que perteneces, o con quien crees que perteneces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran momento, estos primeros días de julio, incluso todos los días que siguen, porque mientras la luna esté creciente es un buen momento, los agricultores lo saben, para plantar. Entonces, pues bueno, y en esta línea, casi se me olvida, os quería decir, es algo absolutamente personal, pero es justamente, se trata de esto, de plantar algo en torno a lo que uno considera como suyo. Estamos organizando varios padres de niños con distrofia muscular. Mi hijo Daniel tiene esta enfermedad, es una enfermedad degenerativa es degenerativa muscular, y entonces van perdiendo movimiento hasta que casi ya no se pueden mover, ¿no? Entonces estamos organizando
un campamento claro, esto cuesta dinero, tenemos que traer fisioterapeutas, gente que nos ayude con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, los que queréis colaborar, os dejo aquí abajo el enlace y si queréis colaborar, pues os lo agradeceremos. Bien, ¿qué más cosas os quería decir? Ya siguiendo con esto, el 11 de julio, daos cuenta que ya el Sol entra en trígono con Saturno, Venus entra en Leo, y entra en Leo formando un trígono con Neptuno, una oposición con Plutón. Es decir, de algún modo, hay ya, después de esta lunación, los propósitos que hemos generado, porque una lunación, una luna nueva, es un momento en que uno planta una semilla, es decir, que uno lanza un propósito al universo, es decir, mira, esto que estoy plantando ahora, quiero que crezca, quiero que tenga futuro, quiero que funcione. Entonces, de algún modo, ya con el Sol en trígono perfecto en torno al 11 de julio con Saturno, es un momento de decir, ok, venga, vamos a por ello, vamos a estructurarnos, vamos a crear los medios internos y externos para que esta semillita que plantaste empiece a brotar, ¿no? Y al mismo tiempo, Venus entra en Leo. Venus en Leo es una Venus, digamos, Venus en Leo es el amor de calidad, es los que tenemos Venus en Leo, lo que nos importa en una relación es que la relación sea de calidad. No nos importa si es rico, si es pobre, si piensa igual que yo o no. Es la calidad intrínseca de la relación, ¿no? Entonces Venus en Leo es un gran momento para buscar, para procurarse relaciones de calidad. Puede ser una relación de pareja, de partenariado, de amistad, lo que sea, pero buscamos relaciones que sean de oro. Leo es el oro, ¿no? Que tengan una calidad intrínseca. Claro, va a entrar de una forma muy dramática, formando una oposición con Plutón. Es decir, de algún modo va a estar teñida por esta enorme dosis de pasión, de casi que de fatalidad, ¿no? Va a haber un poco como una sensación de, bueno, esto tenía que suceder, teníamos que encontrarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, puede ser muy interesante. Y ya el 15 de julio, esto lo voy a elaborar mucho más en el próximo vídeo, porque el próximo vídeo ya hablaré de la segunda quincena de julio, pero ya os adelanto algo porque es un aspecto que va a marcar este mes, sobre todo a partir del 12-13 de julio, es Marte, lo veis aquí, como se está ya aproximando mucho a Urano. Ya os dije atentos porque este es el último tránsito importante de Marte sobre Urano, de planetas personales sobre Urano, y os dije cómo ha movido mucho el piso todos estos tránsitos de los meses pasados. Este es el último, pero este va a ser de algún modo la puntilla. Este va a ser ya el aspecto que va a movilizar, porque claro, son dos planetas de acción. Y de algún modo Marte va a prestar su capacidad de acción física, de no hacer preguntas. Marte no hace preguntas, Marte se lanza y va a por ello. Entonces, claro, este Marte de alguna manera va a estar canalizando lo uraniano, ¿no? Entonces, y está en Tauro, es decir, Marte en Tauro es de una enorme tenacidad. Marte en Tauro me recuerda la imagen del buey, el buey tirando de un arado poco a poco, pero realmente cavando unos profundos surcos, penetrando la tierra, porque eso es Marte en Tauro, es penetro la tierra para fertilizarla, ¿no? Entonces, y es un Marte también que está sujeto a los ritmos lentos, pero placenteros, profundamente sensuales de Tauro, ¿no? Entonces, claro, este Marte en Tauro puede ser frustrante para los que tengan Marte en signos de fuego, que es un Marte que actúa mucho más rápido, mucho más expeditivamente, ¿no?
Marte en Tauro es el Marte más lento de todos, ¿no? Pero también el que de algún modo penetra también más profundamente, ¿no? en la Tierra, ¿no? Y luego los signos, la gente que tenga Marte en signos de aire, pues no lo va a comprender, simplemente no va a comprender este Marte. En cambio va a ser muy gratificante para la gente que tenga Marte en Tierra o Marte en agua, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo a lo que os decía, Marte a partir, o sea, el día 15 forma ya la conjunción exacta con Urano, y aunque hablaremos bastante en el próximo vídeo, os adelanto algo, porque ya a partir de prácticamente aquí ya está en conjunción, a partir del 5 o 6, es decir, dentro de muy pocos días, este Marte, a partir de, yo diría, el 4 o 5 de julio, ya está en conjunción con Urano, y va a estarlo pues prácticamente casi que hasta finales de mes. Y entonces ahí va a haber lo que va a haber, es decir, al mismo tiempo va a estar el Sol formando una cuadratura con Quirón en Aries. Ahí va a estar muy activado este Urano. Siempre que hay conjunciones Urano-Marte, suceden cosas como que nos caen del cielo, como el rayo. Claro, todo lo que está relacionado con Tauro, la economía, las finanzas, pero Tauro es también la tierra, y estamos en este proceso brutal de cambio climático, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver, pues eso, cosas relacionadas con el medio ambiente, con la Tierra como planeta y todo esto. Entonces hay mucho riesgo de accidentes. Como lo sabéis todos los que tengáis aspectos Marte-Urano en vuestra carta natal, sabéis que hay un riesgo de accidente, porque claro, es la propensión de Urano a la velocidad, a lo rapidísimo, y la propensión de Marte a no pensar, a meterse, digamos, a primar la acción sin reflexión. Entonces ahí puede ser una mezcla, digamos, bastante explosiva. O sea, atentos, sobre todo cuando vayáis en vuestros vehículos, todo esto, mucho cuidado. Bien, vamos a ir ya, os voy a ir revelando algunas claves más de este mes de julio, aunque como os he dicho hablaremos muy en detalle de la conjunción Marte-Urano en el vídeo que sacaré más o menos sobre el 10 o el 12 de julio. Ahí lo desmenuzaremos, porque va a tener implicaciones brutales también a nivel geopolítico, porque es bueno, se da sobre el sol de Israel, se da opuesto al sol de Palestina. Entonces va a haber mucha movida en estas zonas, ¿no? También se me había olvidado deciros que esta lunación del 5-6 se da también en cuadratura con el eje nodal. Y esto lo estamos viendo ya, este eje nodal en Aries Libra, y que nos lleva muchas veces, lo estamos viendo, ¿no?, a que de algún modo hay una tendencia a nivel mundial a tomar iniciativas, pero de forma muy ariana, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿no? Decir, bueno, pues echo por la calle del medio, ya está. Que es algo bueno, porque de alguna manera está desbloqueando temas. Lo estamos viendo, ¿no? En Francia el presidente decide de la noche a la mañana, bueno, sí, como resultado de las elecciones europeas, pero ahí está el eje nodal en Aries, ¿no? Es una decisión absolutamente impulsiva, marciana. Dice, no, convoco elecciones y ya está, que sea lo que Dios quiera. Todo el mundo dice, pero es suicida. Bueno, pero y muchas otras iniciativas que estamos viendo, ¿no?, a nivel político, etcétera, que son cosas que de repente dicen, echamos para adelante y que sea lo que Dios quiera, me da igual lo que digan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con esta lunación en cuadratura con el eje nodal vamos a seguir viendo muchas actitudes de echo para adelante, que sea lo que Dios quiera. Y mira, no me encomiendo ni a Dios ni al diablo, y ya está, acción, pura acción, ¿no? Atentos, ¿no? Porque
Aries es necesario. Aries es quien rompe las situaciones de estancamiento, de bloqueo, etcétera, etcétera. A veces hay que echarle Aries a las cosas y decir, pues tiro por la calle del medio. Vamos a tener mucho de esto, sobre todo en torno a la lunación. ¿De acuerdo? Urano en Tauro también, ya entrando un poco en el dominio de la astrología mundial, veis las noticias que han surgido, ¿no? De que el núcleo de la Tierra está deteniendo su rotación en estos últimos años. Y bueno, hay nuevo, la Tierra es Tauro, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hay cambios fundamentales en lo que es el planeta en sí mismo, ¿no? Y vemos, os quería hablar un poco también de Júpiter en Géminis, que lo hemos dejado al pobre de lado, porque como no forma así demasiados aspectos, pero Júpiter en Géminis es una de las más bellas posiciones de Júpiter, porque ¿qué hace Júpiter en Géminis? Pues agarra todos esos datos, todas esas asociaciones, que es donde Géminis es realmente fuerte. Géminis es pongo a los dos hermanos, al hermano luminoso y al hermano oscuro juntos, y les hago que vuelvan a la unidad. Géminis es la búsqueda de la unidad a través de la dualidad, por muy contradictorio que nos parezca, por muy sofista que nos parezca. Este es el genio de Géminis, llevarnos a la unidad a través de la dualidad. Entonces, Júpiter es un enorme regalo en Géminis, porque permite transformar todos estos datos, todas estas asociaciones, todas estas, yo diría, unidades fragmentadas de lo geminiano en sabiduría. Va llevándoles hacia una unidad superior, ¿no? Bueno, os quería hablar también de Saturno retrógrado, aunque no, porque va a entrar ya justo conforme os estoy hablando. Ahora mismo está estacionario, hoy es 27 de junio, y yo creo que ya el 29 y el 30 creo de junio, entra ya retrógrado, ¿no? Saturno en Piscis, ¿no? Saturno en Piscis, que entró en marzo del 22, si no recuerdo mal. Sí, entra en marzo del 22 o del 23, ya se me olvida, el 23. No, en marzo del 22, perdón. Y es, de algún modo, daos cuenta que Piscis es el último signo, ese signo de los finales. Y me diréis, bueno, pero Saturno ha pasado muchas veces por Piscis, sí, pero yo no recuerdo ninguna en que haya pasado conjunto con Neptuno, y con Neptuno en el signo. No recuerdo tampoco ninguna, pienso que habría que retroceder muchísimo en la historia de la humanidad, en que esta conjunción con Neptuno dentro de Piscis se da en aspecto con Urano y con Plutón al mismo tiempo, y que los dos planetas salen tomados de la mano, pasan un año prácticamente en conjunción casi perfecta, y van transicionando de Piscis a Aries 2 veces, de hecho. Es decir, que aquí estamos hablando de el tiempo del final de los tiempos. Estamos realmente viviendo un periodo de final de los tiempos. Y yo creo que esto no hace falta que nos lo diga la astrología, es algo que estamos sintiendo, que el final, hay un final de estos tiempos, ¿no? Y Saturno es el que crea la estructura del tiempo. El tiempo es estructura, el tiempo estructura nuestras vidas. Nos levantamos a tal hora, desayunamos a tal hora, hacemos tal cosa a tal hora, comemos a tal hora. El tiempo es la mayor de las estructuras, es la estructura que compartimos todos los seres humanos, los animales, todo comparte esa estructura del tiempo sobre el planeta Tierra, ¿no? Y este es Saturno. Claro, Saturno en Piscis nos habla del tiempo, del final de los tiempos, ¿eh? Es decir, si habéis estado atentas, os habéis dado cuenta que cuando Saturno entra en Piscis, en la primavera del 22, de algún modo, este Saturno ya va
introduciéndonos en los últimos actos de nuestros dramas personales, de nuestras historias personales. Nos está diciendo: es tiempo de que organices ya tu agenda para el final de los tiempos. Y tiene mucho que ver con el significado que dan los cristianos a la penitencia. Es un Saturno penitencial. Es decir, ¿qué es la penitencia? La penitencia es simplemente el restablecer un equilibrio, el completar algo que no estaba completo. Esto es la penitencia, no es un castigo, es un completar algo que no estaba completo. Entonces, este Saturno en Piscis nos dice: tienes que terminar esto, tienes que terminar aquello, tienes que terminar con esto, tienes que terminar con aquello o con aquel. Daos cuenta, si por ejemplo este Saturno en Piscis está transitando vuestra casa séptima, vuestro descendente, probablemente os ponga como tarea ir completando, ir terminando una relación, o lo que teníais que hacer con esa relación. Si está en la casa cuarta, pues va a ser a nivel de vuestra casa, de vuestro hogar. En la casa tercera va a ser muchas veces, incluso muy literalmente, un trabajo que tienes que hacer con un par, con una hermana, con un hermano, y que tienes que completar, que no lo habías hecho. Por ejemplo, eres la hermana mayor de alguien y no habías hecho de hermana mayor. Y ahora llega el tiempo, con ese Saturno en Piscis en casa 3, de hacer ya el trabajo final para dejar de ser ya hermana mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay esta noción tan fuerte de completemos, realicemos nuestra penitencia, es decir, completemos lo que habíamos dejado colgando, lo que teníamos que completar para prepararnos a la parusía. La parusía en griego significa la llegada, la segunda llegada. Y los cristianos hablan de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Entonces, daos cuenta que la religión cristiana es una religión profundamente pisciana. Por eso yo busco muchas veces simbologías en la religión cristiana, porque está llena de referentes piscianos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, de algún modo, estamos realizando la preparación a la segunda venida. ¿De qué? Bueno, pues va a ser, lo empezaremos a saber cuando Saturno y Neptuno entren en Aries. Porque ahí es donde se va a producir, claro, un nacimiento, un parto, una segunda venida de algo, ¿no? No os preocupéis, porque yo tengo algunas ideas sobre qué es lo que va a venir, pero no las voy a dejar fluir todas de golpe, porque creo que tengo que madurarlas todavía más, tengo que ir sintiendo un poco el aire astrológico, pero tengo una idea que es una idea bastante lógica, ¿no? Y es que, claro, va a entrar de algún modo Neptuno y Saturno juntos a Aries, y ambos en sextil con Plutón y con Urano, los dos en signos de aire. Entonces, ¿hacia qué vamos? Pues vamos hacia un mundo más social, pero al mismo tiempo más personal, porque es Aries, más individual, de algún modo un mundo que ha roto, que ha pinchado la matrix pisciana. Y de eso es de lo que os quiero hablar ahora. Entonces, bueno, para resumir, Saturno entra retrógrado ahora, el 30, y de alguna manera la retrogradación nos permite volver hacia adentro, reflexionar, recapacitar, decir, ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué he estado haciendo realmente? Porque hemos estado demasiado ocupados haciendo, sí, como para darnos cuenta de para qué, cuál es la teleología de esto que hemos estado haciendo hasta ahora. Y ahora, con este Saturno retrógrado, va a empezar a cobrar sentido hasta noviembre, creo que entra ya directo, y ahí seguiremos completando cosas, preparándonos para la salida de Saturno de Piscis, donde ya de algún modo ya habremos completado todo, ya es como
Jesucristo en la cruz dice, Padre, ya todo está consumado. Entonces, porque eso es Piscis, es el ya todo está consumado. Pero primero hay que consumarlo. Primero hay que consumarlo. Y estamos en eso, en la consumación de cosas. Y yo os hablaba que cuando salga Saturno y Urano de Piscis, el año que viene, pues vamos a salir de la matriz pisciana. Y eso, aunque estamos todavía relativamente lejos, el tema es tan absolutamente, yo diría, fundamental, con tantísimas implicaciones, que yo creo que es mejor ir empezando a hablar desde ahora, porque va a ser el aspecto, la configuración más potente, yo pienso, de los últimos siglos de la historia de la humanidad, lo que vamos a vivir, lo que estamos ya viviendo y que vamos a vivir en el 25, 26, 27, etcétera, ¿no? Que es este pequeño gran trígono, pero sincrónico con la entrada conjunta de Saturno y de Neptuno en Aries. Bien, ¿qué significa esto? ¿De qué nos habla esto? Nos habla de romper las aguas. Es eso, todo nacimiento se rompen aguas. ¿Qué aguas? Las aguas piscianas. Es que no podía ser más, yo diría, más literal lo que vamos a vivir. Vamos a vivir un fin de unos tiempos, un embarazo, un momento pisciano de nuestra historia, y ¿qué va a suceder? Que va a haber burbujas que revienten. Igual que se rompe el saco amniótico, se rompen aguas, y entonces vamos a vivir el fin de muchos mundos, porque esos Piscis son muchos mundos, y todos estos muchos mundos se van a ir pinchando como burbujas, como pompas de jabón, ¿no? El último vídeo hablamos de la burbuja del fast fashion, ¿no? Hablamos de la imparable marea migratoria, de las multitudes que derriban muros y fronteras, hablamos del salvaje y alienante turismo masivo. ¿Os recuerdan? Todas estas cosas ahora mismo están las ciudades en España levantadas contra este turismo masivo que aliena y que empobrece. Es decir, estamos viendo cómo hay todos estos fenómenos masivos que están empezando pap. Una ciudad como Barcelona va a prohibir ciertas manifestaciones de este turismo masivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, y además se va a dar este ingreso en el grado cero de Aries, que es el eje mundial. Es por excelencia el eje mundial, junto con el eje Capricornio-Cáncer. Es decir, que va a haber efectos clarísimos a nivel mundial. Y de algún modo me recuerda a lo que se dio en llamar el Gran Reinicio, que ha sido una carnaza imponente para todos los conspiracionistas, ¿no? Que hablan del Gran Reinicio como de algo, como de un producto de ingeniería, de unas élites y tal. Pero, de hecho, tienen razón en el sentido de que va a haber un gran reinicio, es obvio, pero no es un producto de ingeniería, es un producto, yo diría, es un producto natural, es un producto de la explosión de burbujas. ¿Qué burbujas? Pues bueno, básicamente, daos cuenta de una cosa. Aries, ¿qué es? Aries es búscate la vida. Aries es, estás sola, aquí tienes el cuchillo entre los dientes, la espada en la mano, ábrete camino, no cuentes con nadie. Si muestras valor y coraje, habrá otra gente que se constituyan en tus compañeras de armas y que vayan contigo y que te muestren lealtad, pero tienes que mostrar coraje, tienes que mostrar que realmente te da igual estar solo, ¿no? Eso es Aries, y Aries es necesario. Es absolutamente necesario porque es el inicio de toda vida, es Aries. Sin Aries ninguno estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este Aries va a ir pinchando todas estas burbujas, que estamos viendo ya cómo estas burbujas empiezan a hincharse y cómo ya nos damos cuenta de que estas burbujas van a reventar, ¿no? Otra burbuja, ¿no? Os hablé del fast fashion, del turismo masivo, de la inmigración, todo esto, ¿no? Las redes sociales.
las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que ya se han convertido en una enorme montaña de mierda, de desinformación y sobre todo de creación de ilusiones colectivas, estas ilusiones tan piscianas, ¿no?, que reflejan un poco el lado engañoso, adictivo, ¿no?, de Piscis. Es eso. Todos salimos guapísimos, todos tenemos vidas felices, somos ricos, queridos, todos tenemos trabajos fabulosos, ¿no? Si veis en Facebook o en LinkedIn o todo esto, todos somos triunfadoras y triunfadores, ¿no? Y esto crea una presión brutal, sobre todo sobre la gente que se cree estas cosas, muchos jóvenes o muchos adultos inmaduros o con pocos recursos personales, recursos psicológicos personales, ¿no? Y esto crea dolor, crea ansiedad, crea angustia, porque sobre todo en personas que se están formando, personas con poca autoestima, porque se piensan que eso es real, que ellos no están dando la talla porque no son tan guapos, ni tienen un Porsche Panamera, ni tienen un dúplex en el centro de Madrid, ni cosas de estas, ¿no? Entonces dicen, pero soy un loser, soy un perdedor, ¿no? No se dan cuenta de que realmente ese mundo no existe, nadie es así, ¿no? Entonces, es decir, de darnos cuenta. Y yo pienso que esto va a suceder a lo largo del año que viene y del 2026, y cada vez más, de que las redes sociales ya son una montaña de excremento, básicamente, ¿no? Toda la información que circula es manipulada, sesgada, abiertamente falsa. Es un océano de mierda en el que estamos sumergidos, en el que estamos hipnotizados, ¿no? Y también otra burbuja, os digo que en cada vídeo os iré mencionando burbujas, porque hay tantas. Toda esta burbuja creada por todos estos maestros, gurús, guías, astrólogos y quiromantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que New Age, que te dicen, no, hay que enviar luz, hay que enviar amor, vamos a migrar a la quinta dimensión. Eso es otra burbuja. El mundo no se arregla tomándonos de la mano y mirándonos a los ojos y recitando mantras, ¿no? Es decir, esto es la ilusión pisciana. Cuando entren Neptuno y Saturno a Aries, lo que vamos a ver es que el mundo solo cambia a través de nuestra acción decisiva a nivel personal. Esto lo comento en mi libro, ¿no? Es cuando, por ejemplo, es San Francisco de Asís, con Neptuno, que representa este Neptuno en Aries. San Francisco les decía a sus compañeros, les decía, mirad, al final del día, la gente no se queda con los sermones que les echamos, no se queda con estos mundos miríficos, estos cielos que creamos, no, la gente se queda con lo que hemos hecho durante el día, ¿no? Esto es Neptuno en Aries, ¿de acuerdo? Bien, y luego también la ilusión que crean políticos, líderes, los extraterrestres que nos van a salvar, todo este tipo de cosas. Bueno, aquí veis todas estas enormes burbujas piscianas en las que estamos sumergidos, y muchos me odiaréis por decir esto, pero son burbujas que se van a ir pinchando unas tras otras, ¿no? Otro tema muy importante que está surgiendo ahora mismo, que es con Neptuno en Piscis, es todas las noticias que están empezando a reflotar sobre el cambio en la circulación de las corrientes marinas. Lo habréis oído nombrar. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo he trabajado 4 años en medio ambiente en la Comisión Europea, entonces digamos que sé un poco cómo funciona todo esto. Normalmente las previsiones que se hacen de cara al futuro se hacen con datos viejos, con datos que tienen al menos 2 años. Me diréis, bueno, 2 años no es mucho. Normalmente no es mucho, pero hoy en día, en la situación de cambio rapidísimo a nivel de las variables medioambientales, de temperatura, de circulaciones marinas, etcétera, etcétera, 2 años es muchísimo. Entonces, de manera que las previsiones que se hacen al futuro
están totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque se están haciendo con datos viejos, ¿no? Y ahora han surgido datos relativamente recientes, es decir, del año pasado, del 2023, sobre la circulación del corriente del Golfo, la llamada la AMOC, ¿no? Toda la circulación, que es todo un enorme cinturón que recorre todos los océanos de la Tierra y que básicamente lo que hace es llevar calor de unos sitios a otros. Y por eso, pues, Europa Occidental es mucho más cálida que la costa este de Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo esto, que ya lo empezáis a intuir, tiene mucho que ver con Neptuno, porque son los océanos, y además es Saturno entrando en conjunción con Neptuno. ¿Y eso qué significa? Saturno para las cosas, Saturno hiela, detiene. Entonces, bueno, es prácticamente literal la conjunción Saturno-Neptuno al final de Piscis, en sextil con los otros dos transpersonales, nos va a ir llevando a la conciencia de que estas corrientes se están parando mucho más rápido de lo que nos habían contado. Incluso hay informes que señalan que a lo largo de los 10 primeros años hay muchas probabilidades de que se pare. Esto va a conllevar unos efectos brutales, muy superiores incluso a lo que es el calentamiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de lo que estoy hablando va a ir surgiendo. En los próximos meses va a ser cada vez más. Y esto es este Neptuno, este baile entre Neptuno y Saturno, y junto, porque es un baile grupal con Urano y con Plutón, ¿no? Veremos también esto, que el famoso glaciar del juicio final. Bueno, otra noticia, ¿no?, que es típica de Neptuno en Piscis, es los 1.300 muertos por el calor en la peregrinación a la Meca. 1.300, realmente es algo masivo. Y es eso, es de nuevo el pequeño gran trígono, ¿no?, que está de algún modo mostrándonos de forma masiva, Neptuno, los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, va a ser toda esta entrada de Neptuno-Saturno en Aries, nos va a llevar a tomar decisiones drásticas, porque eso es Aries. Aries es, oye, hay que echar por allí. Y lo que habíamos hecho, olvídalo. Ahora hay que echar por allí. Aries es el signo más direccional de todos. Entonces Aries te dice por allí, echa por allí. Es cuando naces, pues naces por un sitio y solo naces por un sitio, no puedes nacer por 20 sitios, tienes que echar por allí, ¿de acuerdo? Entonces va a haber vamos a vivir a lo largo del 2025 y del 2020 y los primeros meses del 26 este nacimiento. Vamos pinchando burbujas, nos vamos dando cuenta que vivíamos en una matrix pisciana brutal, y que tenemos que echar para adelante. Tenemos que echar para adelante y solo hay un camino, ¿no? Y ese camino va a ser búscate la vida, sálvese quien pueda, sé autosuficiente. Aries es un signo de autosuficiencia, ¿no? Si habéis visto alguna vez el nacimiento de un niño, de una niña, lo primero que hacen es buscar la teta. Es decir, acaban de nacer, no han leído ningún manual, no han visto vídeos en YouTube, no han visto tutorials sobre cómo buscar la teta. Ellos saben por dónde. Eso es Aries. Aries dice, no, la teta está por allí, hay que ir por allí ahora mismo, ¿no? Entonces es ya ser autosuficiente, no depender de nadie, dejar detrás estas fantasías salvadoras, nos va a salvar fulano, este político, el otro, este partido político, los extraterrestres, o la ciencia, o Dios, no nos va a salvar nadie. De algún modo hay que irse preparando, vamos a tener que salvarnos nosotros, ¿no? Entonces va a haber este efecto tsunami brutal que se va a llevar por delante nuestras polarizaciones, esto que estamos viendo ahora de estas brutales polarizaciones en Francia, en España, en todo el mundo, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Todo esto, este tsunami se lo va a llevar por delante, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta que tenemos un peligro mucho más real, mucho más mortífero, y que solo podemos enfrentarnos a él de forma comunitaria, porque de hecho eso es Neptuno en Aries. Neptuno en Aries es de algún modo la rebelión de las masas, es la masa
que cobra conciencia individual. Eso es Neptuno en Aries. Y es al mismo tiempo la más prometedora y la más terrorífica de las posibilidades de Neptuno en Aries. Es prometedora porque solamente con las masas, los colectivos, que cobren conciencia individual, es decir, que se digan como un solo hombre, como una sola mujer, que se digan tenemos que echar por allí, tenemos que echar para adelante, tenemos que hacer esto. Solo con masas que se individúen y se individualicen podremos de alguna manera enfrentarnos a lo que nos viene, ¿no? Pero también, claro, ahí podemos también vernos con las masas fanatizadas, ¿no? Damos cuenta que, por ejemplo, el pasado tránsito de Neptuno por Aries, hace ya 140 y tantos años, nos regaló todos estos conceptos de las masas, de la rebelión de las masas. De Rosa Luxemburgo, por ejemplo, tenía Neptuno en Aries, que fue la gran teórica de los movimientos de masas, ¿no? Entonces, vamos a ver de algún modo una vuelta a aquellos tiempos en los que había una enorme dinámica de masas, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que la alienación motivada por el sistema capitalista en el que vivimos, ultraliberal, va a lograr lo que parecía imposible, que es la posibilidad del renacimiento de un sentimiento de clase que va a emerger por encima de la intoxicación y del adormecimiento pisciano. Entonces vamos a asistir a una segunda venida, de algún modo, una segunda venida de que no creo que sea un redentor, no creo que sea un nuevo Cristo, pero sí una segunda venida, de algún modo un sentimiento de masa que toma, de colectivo, que toma su destino en sus propias manos. Porque eso es Aries. Aries es: me hago responsable de mi destino, echo para adelante. Lo único que puedo hacer ahora mismo es echar para adelante, abrirme camino en todo esto, ¿no? Entonces, esa va a ser, de algún modo, este enorme renacimiento, este enorme reset que viene con con Neptuno y Saturno en Aries, ¿no? Bien, bueno, tengo muchas más páginas, pero no quiero hacer este vídeo tan largo. Seguiré hablando en los próximos vídeos. Bueno, sí, comentaros ya para terminar Plutón retrógrado en Acuario, que es un poco la energía de la sombra de Acuario. Antes de seguir, recordaros que ya subí el módulo de aspectos sobre Venus, ya está disponible, os dejo el enlace aquí abajo. También en el próximo vídeo ya probablemente os suba los aspectos de Marte y aspectos de Júpiter, y yo espero que para finales de julio, como muy tarde, ya todo este curso sobre aspectos ya esté completado y subido a mi sitio. De todas maneras, os dejo aquí el enlace. Y también os dejo el enlace para el curso que hacemos Silvia y yo, creo que el 5 y 6 de octubre, en Barcelona, sobre Venus como significante de lo femenino en la carta natal, ¿no? Que hablaremos también de Vesta, Ceres, etcétera, etcétera, de los planetoides femeninos. Bien, volviendo a Plutón, ¿no? Plutón, de algún modo, lo que nos hace es nos revela la sombra de los signos por los que pasa, y cuando está retrógrado nos restriega esa sombra por nuestras narices, ¿no? Y ahora lo que nos están mostrando es que daos cuenta que Acuario es la desconexión. Acuario es también la desconexión. Acuario es muchas cosas, pero una de ellas es la desconexión. La desconexión con nuestras necesidades, con nuestros instintos, con nuestras pasiones, con nuestra individualidad, con todo eso, ¿no? Y es lo que vemos ahora. Plutón en Acuario nos muestra una casta política en cualquier país. No creo que haya ningún país que se libre de esto, que está totalmente desconectada del colectivo, ¿no? Y de algún modo esto conlleva este desapego total y el surgimiento de todas estas opciones que no son opciones, que son simplemente huidas hacia adelante, ¿no?
Bueno, vemos, por ejemplo, lo que comentaba antes, las elecciones en Francia el 30 de junio, que esto surge de un momento así ariano, de estoy hasta las narices, rompo con la situación de Macron. Entonces, pero ya os comenté, lo comento en mi libro y os he comentado muchas veces, cómo lo que estamos viviendo va a tener mucha resonancia en Francia, porque con el tránsito de Plutón en Acuario la vez pasada es cuando se produce la Revolución Francesa, y estamos viendo de algún modo Francia entrar a abrir un proceso revolucionario en profunda resonancia con el que abrieron hace 240 años. Lo estamos viendo. Y de hecho, esto es solo el principio. En Francia nos quedan todavía 15, 20 años de periodo revolucionario. O sea, esto que estamos viendo, que vamos a empezar a ver el 30 de junio, el 30 de junio no se va a solucionar nada. De hecho, se abre la caja de los truenos en Francia. ¿De acuerdo? Y el Reino Unido, otro que tal baila, ¿no? O sea, vemos varios grandes países, el Reino Unido de Europa, con enormes crisis existenciales. El Reino Unido, que celebra elecciones el 4 de julio, curiosamente, con una carta natal muy parecida a esta que vemos aquí, solo que la luna va a estar creo que al final de Tauro, conjunta con Urano, pero en el Reino Unido va a haber muchísima agua el día de las elecciones. Entonces, que es lo contrario de lo que hasta ahora ha primado, que es la tierra, que es el ultraliberalismo, el supremacismo blanco y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero hay que tener cuidado porque hay mucha energía de Cáncer. Y Cáncer tiene un lado muy, muy oscuro, tiene un lado muy violento. Es la pobre lunita, que pues sí, la luna puede ser muy violenta. ¿Y qué violencia es? No es la violencia de te pincho, te corto, te mato, ¿no? Te hiero, te Marte, sino es la violencia de te dejo fuera, me cierro porque tú no eres de los míos. Tú no bailas como yo, no levantas la patita como yo, no hablas como yo, entonces no eres de los míos, no eres de aquí, entonces fuera. Claro, dejas fuera a gente que se muere si la dejas fuera. Entonces, y de esto hay mucho en estas próximas elecciones, tanto en Francia como en Reino Unido, y vemos toda la energía canceriana que hay, que es el lado oscuro de tú no eres de los míos, me cierro frente a ti. Entonces va a estar muy presente todo este tema de la xenofobia, el supremacismo blanco, todo esto en estas próximas elecciones. Y veremos en Estados Unidos, vamos a hablar mucho de Estados Unidos, pero básicamente lo que os puedo decir es que vamos a vivir como de costumbre, vamos a vivir utopías y distopías, porque eso es Plutón, eso es Acuario, son utopías y son distopías. ¿Cuál es la utopía? La utopía de lo acuariano es, daos cuenta, me comenta un amigo del canal, Jorge García Pla, que cuando hablamos de Acuario hablamos también de la libertad, de la amistad, y es curioso ver la etimología indoeuropea de las palabras que en castellano no guardan relación, pero en inglés y en alemán sí, es freedom y friendship, friend o free. Entonces, y en alemán es prácticamente igual, y tienen los dos la misma raíz, amigo y libertad. Entonces nos damos cuenta que, claro, amigarse es también el hecho, es un hecho filosófico, es decir, nos amigamos cuando entramos en contemplación del otro, es decir, cuando entramos en aceptación sin rozamiento, sin fricción de lo que es decir, acabamos con
la fragmentación. La amistad es una forma de acabar con la fragmentación. Entonces, porque cuando somos amigos de alguien, pues de alguna manera nos damos cuenta de que no somos dos personas diferentes, que somos dos manifestaciones quizás de la misma consciencia, dos matices de la misma consciencia, ¿no? Entonces vemos un poco la profunda unidad acuariana, ¿no?, entre libertad y amistad, y el gozo, la libertad como gozo de reunir, de amigar lo que la experiencia egoica había fragmentado, ¿no? Es el gozo de contemplar la vida como un acto de reunir sin fricción. Yo diría que la contemplación activa es la última expresión de la libertad acuariana. Entonces, aquí vemos de algún modo la utopía acuariana, ¿no? Y la distopía, pues la distopía basta con leer los periódicos, ¿no? El otro día leía en la prensa americana, creo que New York Journal, algo así, no recuerdo muy bien dónde lo leí, que Trump ha propuesto comenzar una liga para emigrantes en la que luchen unos con otros. Y yo tuve que pellizcarme varias veces, ¿no?, para comprobar que la noticia era cierta. Estaba en un periódico, digamos, que no se caracteriza por difundir bulos, ¿no? Y esto me hizo pensar en esa película, Los Juegos del Hambre, en que se hace esto, ¿no? Y ahí me di cuenta de cómo la realidad supera la ficción. Y ahí vemos eso, una auténtica distopía que probablemente la veamos en acción. Es decir, vamos hacia un mundo en que lo utópico y lo distópico van a ir de la mano, y vamos a tener que arreglárnoslas con todo esto. Bueno, chicas, chicos, tenía mucho más material, pero ya llevo 1 hora y tampoco quiero aburriros. Entonces, lo dicho, nos vemos dentro de 15 días. Aprovechad estos momentos neptunianos, cancerianos, para reconciliaros con vuestra cercanía, con lo familiar. Iros preparando para el año que viene, ya con la conjunción Saturno-Neptuno. Y lo dicho, os dejo el enlace por si queréis donar para el campamento de verano para los críos con distrofia muscular, y el enlace también para los cursos y todo esto. De acuerdo, un abrazo, que seáis muy felices dentro de lo posible, y nos vemos dentro de 15 días.